hacerles, darles una introducción del tema de reconocimiento de mayores precios, algo que habían preguntado del práctico número 4. ¿Qué pasaría o cómo se tiene en cuenta la inflación o las variaciones de precio en realidad con, cuando hay algún tema inflacionario como pasa en la Argentina? El ingeniero Ibáñez lo iba a dar porque él es el que más conoce de este tema y él tiene un tema preparado, pero está en este momento dando una clase, tomando un examen, porque esta semana este, exámenes especiales, mesas especiales, y entonces está trabajando en eso y lo vamos a tener que a posponer para la semana que viene, ¿ok? Así que para la semana que viene les propongo en realidad les voy a pasar esa información. Básicamente, como comentario en la administración, en las licitaciones públicas, perdón, en las licitaciones privadas, o cuando existe un concurso de precio, una licitación o una contratación X en una empresa privada, para una empresa privada, perdón, en general se hace como una especie de polinómica donde se van incorporando las distintas, se toma en cuenta la variación del precio final o actualizado versus el precio inicial, se afecta por una serie de coeficientes que en definitiva llegan a sumar uno con los distintos porcentajes. Por ejemplo, lo que les decía el otro día, si es una obra donde tiene en cuenta, a lo mejor si es un proyecto de ingeniería, donde la contratación es desarrollar el proyecto de ingeniería, donde tienen un gran componente de las horas de ingeniería para desarrollar el proyecto, componentes extranjeros, por ejemplo, ustedes podrían afectar esa polinómica al precio del dólar, ¿sí? Y a un precio por un factor X, que sería el que representa la tasa de personal extranjero, y por un porcentaje Y para la tasa que represente el personal argentino. Y a ese personal argentino, por ejemplo, lo podríamos afectar por el coeficiente de variación salarial, ¿sí? Hay otros parámetros. Yo les voy a mandar por mail, eh, les voy a mandar por mail o por WhatsApp, ya lo coordino con Valentina, un, una fórmula de ajuste de precios que nosotros hemos utilizado donde yo trabajo para proyectos de ingeniería en los que, como les digo, hay una gran componente de mano de obra extranjera y otra componente de mano de obra local. Nos referimos para un servicio específico de ingeniería, ¿sí? La semana que viene les vamos a mostrar con el ingeniero Ibáñez un poco de este tema de cómo se hace en una obra pública, ¿ok? ¿Sí? Ingeniero, en Sí, el grupo de WhatsApp hay alguien que ha puesto que si puede mandar el número de la reunión y la clave. lo mandé por WhatsApp, en el mismo WhatsApp, ese es el link. A ver, pará, lo vamos a reenviar, perdón. A ver. Desde que hay 17 participantes, 18 ahora. No sé si hay alguno que todavía está, que no se puede conectar.
Entonces, chicos, no sé si todos se pueden conectar. ¿Hay alguno que haya tenido problema? Parece que ya está, ingeniero. Ya Gracias. están conectados. Sí, Franco, ya está. Ok, perfecto. Bueno, así que yo les voy a mandar ahora enseguida las fórmulas de ajuste de precios que utilizamos nosotros en la consultora donde yo trabajo para los proyectos de ingeniería en los que la cotización es en pesos. Eh, Muchos, el 95% de las veces, nosotros cotizamos en dólares y de acuerdo al precio oficial. Pero para los proyectos de ingeniería, y les digo que en general todos los servicios de ingeniería, la mayoría, por lo menos en el área donde yo trabajo, siempre son en dólares. ¿Ok? Pero para un proyecto para los proyectos en los que que son proyectos locales hechos para construcción, lo que se usa en general son los coeficientes coeficiente de valoración salarial, los coeficientes de la UOCRA, que puede dar los datos de la UOCRA. Si hay combustible o equipos, se puede usar el precio del combustible como otra variable, ¿me entienden? Hay varias variables que que en general se acuerdan o viene pactada en una licitación o, que es lo que vamos a ver la semana que viene como metodología, o si no, puede, esperen que vamos a admitir, o podría ser que lo puedan definir de común acuerdo con con el mandante, con la empresa que está necesitando el servicio. ¿Ok? Pero la semana que viene vamos a charlar de eso y la semana que viene vamos a charlar del proceso de licitación. ¿Ok? ¿Cómo es un proceso de licitación? ¿Ok? Así que eh, me dirán, ¿han tenido alguna reunión con el ingeniero Gerardo Espinosa, chicos? No, no, no han habido reuniones. No. ¿Y alguna comunicación en algún sentido? No, tampoco. No. Bien, ok. De las clases que han tenido han sido del ingeniero Ibáñez y mía. Online solo de usted. La de Ibáñez fueron las que llegamos a ir en marzo al aula. Ok, sí, sí, está bien. Ok. Chicos, y otra pregunta les hago. ¿Qué han dicho cuándo es que está previsto de que las otras cátedras vayan cerrando el ciclo? Con las cátedras que hemos hablado, ninguna sabe. O sea, nadie tiene claro cómo va a ser el programa. Algunos ni saben cómo van a tomar los finales. Ok. Sí, en eso, la verdad, nosotros también estamos tratando de charlar con el ingeniero Ibáñez porque, a ver, supuestamente quedarían dos clases más, la del 2 y la del 9. Sí, hoy la del 26, la del 2 y la del 9. Y ahí supuestamente termina. Es lo que me dijo esta mañana el ingeniero Ibáñez. Yo, yo voy a consultar para ver cómo hacemos con el cierre final de la cátedra, ¿sí? Voy a hablar con el ingeniero Ibáñez y a ver si el martes que viene les puedo darles algo más en concreto, ¿ok? Quiero aprovechar, como vamos a dejar lo de la licitación y lo de la última parte de certificación de obra para verlas con Ibáñez, que es el que tiene más experiencia en esto, les pediría si es que tienen alguna consulta, si quieren que charlemos de algo en particular, adelante.
¿Cómo van con los prácticos? Si les falta algo. Yo tengo una pregunta de cómo se va a evaluar o si va a alcanzar con la nota de los trabajos prácticos. Buena pregunta. Perdón que estoy tratando de buscar algo de información. ¿Fabio es el que está preguntando? No sé quién preguntó, chicos, para poder ser específico. Y, perdón, ¿quién preguntaba para poder hablar? ¿Melina? No. No, yo no. Bueno, ok, Yo, Fabio, ingeniero. mirá, ok, perfecto. Fabio, te cuento. Justamente lo que hemos preguntado a la facultad es cómo va, cómo lo vamos a hacer cuál es la metodología que está proponiendo la facultad para ver el cierre. En un principio yo le había planteado al ingeniero Ibáñez de hacer esto que le había comentado, o no sé si se los comenté, se los comento ahora. En un principio yo lo que quería era no tomar un examen, porque me parece que yo les tomemos, me mandemos un examen, que usted lo haga en su casa, no sé si es muy práctico, entonces, o no sé si sirve en realidad. Entonces, lo que le había propuesto al ingeniero Ibáñez era darles alguna parte de lo que sería cómo hacer un cómputo, cómo hacer un presupuesto eh, específico para un proyecto o para una actividad o para algo específico, que ustedes puedan determinar si es que tiene algún componente de un equipo asociado, ¿sí? Y tratar de hilar un poco todos los puntos de la materia, todo lo que hemos tratado de los sistemas de contratación y algunas de las otras cosas que hemos visto en la materia, que hemos visto en la cátedra, como para tratar de redondear por grupo alguna presentación de parte de ustedes hacia nosotros. En años anteriores, por ejemplo, lo que hacíamos, perdón, para terminar la idea. Y entonces, la idea mía era que ustedes en grupo prepararan una presentación de PowerPoint, ¿sí? Así como la que hemos preparado algunas nosotros, y que cada uno diera una partecita y que después le hiciéramos preguntas de esos puntos o de los temas que hayan desarrollado ustedes, como para tratar de nivelar y entender un poco si es que quedó alguna duda. ¿Ok? Esa era mi idea. Pero para hacer eso necesitamos un poco más de tiempo, porque ustedes lo tienen que desarrollar y nosotros tendríamos que darles tiempo para que puedan preparar esa presentación grupal. Jorge me dijo esta mañana que aparentemente no íbamos a tener tiempo, porque si la semana que viene íbamos a dar lo de licitación, ya que a una sola clase no alcanzábamos a poder hacer todo este desarrollo que yo le propuse. Con lo cual quedó en que me iba a avisar cómo es que hacíamos para poder calificar a cada uno de ustedes. ¿Ok? Así que eso les pido que me nos tengan paciencia y la semana que viene espero tener alguna información mejor de en qué estado estaríamos. ¿Ok? Sería genial. Sí, sí, chicos, la verdad que sí, es necesario que lo tengamos para poder cerrarla. Por eso les preguntaba recién, ¿en qué habían quedado ustedes con las otras cátedras cuando estaban cerrando? ¿Cuándo tienen que pasar la nota? Y qué sé yo? Profe, a mí en análisis estructural el profesor nos habló una mañana y nos dijo que le habían dado plazo como hasta agosto para poder cerrar la lista definitiva. Ah, ¿sí? Sí, eso es la fecha que nos dijo el profesor de análisis estructural. Análisis estructural. Ujú. En Él se estaba hidráulica comunicando. general Sí. van a cerrar, tenemos un parcial en 2 semanas, pero van a tomar una instancia de un recuperatorio por temas que no hay consulta. Creo que era iniciado septiembre.
En septiembre van a tener el recuperatorio. Ajá. Miren, chicos, la verdad que les voy a decir mi opinión simplemente. Y esto, hagan de cuenta que es muy a título personal. Pero creo que tomar un examen así, no soy muy amigo de los exámenes, así que, pero sí me gusta que me parece que el conocimiento se desarrolla haciendo, ¿no? Es decir, si el conocimiento se desarrolla haciendo, creo que darles una práctica y que ustedes expongan sobre cómo resolucionaron, cómo hicieron de ingenieros para resolver un problema X que les podamos dar o desarrollando un tema, para mí tiene mucho más, y que ese tema involucre los distintos aspectos, los distintos ítems que hemos tomado en la cátedra, me parece que es mucho más, este, mucho mejor, ¿sí? Por eso le comentaba al ingeniero Ibañez a ver si podíamos hacer esto. Les pido que nos aguarden, por favor, hasta la semana que viene, a ver cómo vamos a hacer el cierre, ¿ok? Yo les quiero mostrar una foto, estoy tratando de buscar. Me esperan un segundito, chicos. Me esperan un segundo. Ahí los llamo. Voy a poner mute. Un segundo, por favor. Chicos, perdón. ¿Alguna otra experiencia de alguna otra cátedra? ¿Cómo están haciendo las otras cátedras, chicos? Entiendo que análisis estructural para agosto, hidráulica general en 2 semanas un parcial y un recuperatorio en septiembre. ¿Algún otro comentario de alguna otra cátedra? ¿Cómo lo está manejando algunas otras de las cátedras? En ingeniería sismorresistente y estructuras metálicas, que es el mismo profesor, directamente decidió cancelar los parciales porque dice que no le gusta tomar a distancia, que no cree que sea correcto tomar parciales a distancia. Entonces, lo único que hemos hecho son trabajos prácticos, bueno, como lo que hemos venido haciendo acá, pero no nos ha dicho nada del cierre. Lo único que nos ha dicho es que no van a haber parciales este semestre. ¿Y entonces cómo lo van a hacer? Un minuto. Mati, todos los cambios del libro. El libro. Perdonen, chicos, perdonen. Entonces, no iban a tomar exámenes, me dijiste, Fabio. ¿Y qué? ¿Y entonces cuándo les toman o cómo hacen? No, todavía no han dicho nada, es lo único que nos ha dicho, digamos, es poca la información que disponemos. Ah, Francisco, perdón. Ok. ¿Pero hay alguna materia que ya le hayan, Francisco, ¿hay alguna materia que les hayan dicho ya cómo van a cerrarla? ¿Alguien No ya de las sabe que cómo cerrarlo? ¿Eh? No de las que yo curse. Bien. Ok. En el caso de hidráulica general, lo que estamos haciendo, si estamos rindiendo parciales, ya hemos rendido 3 y nos queda el cuarto. Y después se vendrán las recuperaciones, pero ellos sí lo están cerrando con parciales. Lo están cerrando con parciales. Ok. Claro. Bueno. Eso está bueno. Eso está bueno. Un segundo, les quiero mostrar algo. ¿Pero y solamente les van a tomar parciales o les van a tomar algo más? Estamos haciendo, supuestamente para los recursantes, no era obligación cursar, pero tenían que enviar unas actividades virtuales que son aproximadamente una actividad cada 2 o 3 días o 4. Entonces lo que hicieron es que todos los alumnos hicieran esas actividades.
y me parece que ahora está la posibilidad de promocionarlo así, con la condición de rendir los parciales con más de 7. Pero son todos, los parciales son todos online. Claro, sí, suben un Con archivo. eso promocionan la materia. Claro, si sacamos más de 7, sí. Suben el archivo, dan un tiempo de 2 o 3 horas y después lo tenemos que subir al archivo resuelto. Ok. Bueno. Sí, es para ver cómo nos manejamos. Yo voy a hablar con el ingeniero Baños después que charlemos ahora, para ver y ya les podamos definir cómo vamos a hacer. ¿Sí? ¿Sí? Bien. A ver. Les quiero mostrar. Mire, les voy a tratar de mostrar una imagen. No se ve muy bien, pero vamos a intentar de que lo charlemos. Voy a compartirles algo, chicos. ¿Me alcanzan a ver ahí? ¿Ven ahí, chicos? ¿Ven? Sí, ingeniero. Sí, sí, se ve. Bueno, perfecto. Esto es un comentario, ¿cómo sería aproximadamente el proceso para un llamado a licitación? Para preparar la oferta de un llamado a licitación. A ver, acordémonos, si nos acordamos que la licitación es un proceso en el cual llamo a Fabio, ha solicitado anotar. Ok. Fabio, no sé si pediste escribir algo ahí. Bueno, perdón. El proceso de licitación, ¿se acuerdan que les habíamos hablado? No sé si lo habían hablado con el ingeniero Ibáñez. Es un proceso en el cual se desarrolla, es un procedimiento en realidad, para poder llamar a distintas empresas a que coticen por un servicio o producto, puede ser que llamen a licitar o hagan una licitación para un servicio de ingeniería o para la construcción de o la materialización, perdón, de algún proyecto. Entonces, habrán escuchado las licitaciones, por ejemplo, ahora se habla de la licitación del portezuelo del viento o la licitación de un camino. Entonces, en reglas generales, ¿qué es lo que sucede? Cuando una empresa desarrolla un proyecto y quiere materializarlo, lo que hace es hacer un llamado de licitación que puede ser público o privado, y hay distintos procedimientos, que después lo vamos a charlar. Son licitaciones, pueden ser privadas, pueden ser públicas y pueden ser concurso de precios, en regla general. La licitación pública es que yo publico en los medios de información generales y cualquier empresa se puede presentar. ¿Sí? En una licitación privada, igual que en un concurso de precios, yo elijo y digo, voy a invitar a la empresa A, B, C y D, y esas son las únicas que pueden presentar. Hay distintas, y la ley de obras públicas, por ejemplo, explica muy bien, o explica bien en realidad, cómo es el proceso, cómo se tiene que llamar, y bueno, si lo leen en la ley de obras públicas, o la semana que viene cuando charlemos con Jorge van a entender un poquito más. Pero a ver, el concepto de cómo elaborar, más allá del proceso de cómo llamar a la licitación, desde el punto de vista como empresa, yo como empresa, si me tengo que presentar a una licitación, lo primero que voy a analizar es esto, qué antecedentes, los antecedentes del pliego, ¿sí? Los antecedentes de compra, qué pide, cuál es el objetivo. Tengo que ir y leer esta licitación o los documentos o los pliegos en general, están distintos componentes. Tiene un componente que es el de técnico,
donde les va a decir, por ejemplo, si es un canal o si es una casa, ¿qué diría los componentes técnicos? Me diría, si yo estoy pensando en construirlo, me va a decir qué tipo de hormigón debería tener el canal, qué tipo de acero, cuáles serían las resistencias, qué necesito o cuáles son las características que va a tener ese hormigón, cuáles van a ser los controles que le voy a hacer al hormigón, ¿sí? Y cuáles podrían ser las restricciones en la ejecución. Por ejemplo, una restricción, podría ser que no se va a trabajar y no se va a hormigonar con temperaturas de menores a 0 grados, por ejemplo. Y ustedes que han cursado construcción de edificios o tecnología del hormigón saben los problemas de hormigonar con temperaturas bajas, a no ser que se tomen algunos recaudos constructivos, ¿no? ¿Está bien? Y esos podrían ser las características técnicas de un llamado a licitación. Y otra característica técnica, por ejemplo, si estamos hablando de hormigón, ¿qué podría ser? Aparte de no construir o no construir, pero que hay alguien que está esperando. Un segundo, que hay alguien que está esperando. Ahí está. Podría suceder de que en el pliego se indique no solamente los recaudos constructivos que podríamos llegar a tener, sino también puede decirnos el tipo de agregado que debería tener, el tamaño del agregado, que tenga una dureza X, no sé, que le hagan un ensayo de desgaste de los ángeles, si es que es necesario, o un ensayo de carga puntual para saber si la roca no se va a romper, las características que debería tener la roca, el hormigón fraguado, cuáles serían las resistencias características. Esas son cosas técnicas que deberían tener. ¿Qué precisión debería tener, si estamos hablando de un canal, cuál sería la pendiente mínima, cada cuánto voy a hacer los controles? Todo ese tipo de cosas son los antecedentes técnicos del pliego de licitación. Pero después voy a tener los antecedentes legales, o que no son exclusivamente técnicos. Y esos también son importantes, porque me va a decir dónde es el lugar, dónde está la obra. Me va a decir cómo me van a certificar, cómo me van a pagar, qué requerimientos voy a tener para no sé, elementos a proveer para la inspección, qué características debería tener cuando termine la obra, cómo tengo que dejar el sitio, si tengo que pedir a una autorización o está en mí hacer alguna presentación ante algún ente gubernamental para tener una aprobación X. Por ejemplo, me pasó en un proyecto en el que en la licitación teníamos que pasar por una red, con una red colectora cloacal por debajo de una red, de una línea de férrea, ¿sí? Entonces, pasamos casi un año y moneda pidiendo autorización para poder cruzar con la tubería, y vamos a hacer con una tunelera igual, ¿no? Pero nunca pudimos lograr la autorización. Se iban dando vueltas, que el papel iba a Buenos Aires, que el papel iba para acá, que el papel iba para allá. Nunca logramos la autorización. En definitiva, en connivencia con nuestros inspectores, un día, sábado, ¿me acuerdo? Decidimos llevar la tunelera, hacer el paso y colocar la tubería que correspondía para poder terminar el trabajo. Pero bueno, son cosas que son necesarios saber y antecedentes que vamos a necesitar para el llamado, que es necesario analizar de los antecedentes del pliego. ¿Ok? Otro caso importante también es la visita al terreno, ir a conocer el terreno. Siempre es bueno ir a conocer el terreno donde voy a ejecutar una obra. De obra, construcción, licitación de ingeniería, la que sea. Puedo detectar ahí algún inconveniente que en los pliegos no sale. Agua, presencia de agua, por ejemplo, no sé, electricidad, dónde poner un campamento, si es que es necesario llevar un campamento, X, Y o Z, ¿sí?
Metodologías constructivas que también figuran en el pliego. ¿Cuál es la metodología constructiva que están solicitando en los antecedentes del pliego? Las estrategias de la propuesta, hay definir nosotros cómo vamos a manejar la propuesta, cómo la vamos a desarrollar. ¿Sí? Revisión y estudio de los antecedentes. Otra de las actividades que es necesario hacer durante el proceso de análisis de un pliego, de una licitación. Luego de haber hecho la visita, de analizar la metodología constructiva, de ver cómo le van a ser las estrategias de la propuesta, si en función de la información que hay, tengo que llamar a una empresa X exterior que me ayude a preparar la propuesta o que me ayude porque no tengo antecedentes, de acuerdo a lo que pide el pliego para hacer una obra X, Y o Z, y luego de hacer una revisión somera, porque no voy a ponerme a calcular si el canal está bien, por lo menos en la primera fase, de revisión de todos los estudios, de todos los antecedentes, voy a hacer, siempre seguramente voy a tener consultas. Entonces, voy a desarrollar una serie de consultas que voy a tener del análisis del pliego. Con esa serie de preguntas y las respuestas que me va a dar el comitente, que si es una obra pública, perdón, si es una licitación pública, debería, depende, ¿no? Debería responderse a todos los oferentes, todas las empresas que se están presentando a la licitación. O sea, yo pregunto yo pregunto cómo es el tipo de hormigón. El otro pregunta hasta qué temperatura se puede colocar el hormigón sin hacerle ninguna protección por las bajas temperaturas. Y así. Entonces, ¿qué es lo que hace el mandante o el que está llamando a licitación? Contesta todas las preguntas y las responde a todas para todo. Entonces a mí me van a llegar las respuestas a mis consultas y las respuestas a las consultas de los otros oferentes. En una licitación pública o en algunos concursos de precios o en privada, muchas veces no sabemos. Sabemos que hay 3 o 4 empresas o no sabemos ni siquiera la cantidad y menos sabemos quiénes son con los que estamos compitiendo. Muchas veces también puedo saber quiénes van a ser los que se van a presentar a la licitación, ¿dónde? En la visita, si es que las visitas son para todos. Si no, no tengo forma de saberlo. Y tampoco sé quién preguntó qué. ¿Ok? Eso tampoco se sabe. ¿Ok? Entonces, una vez que tengo esto, las preguntas y respuestas, empiezo a trabajar con mi presupuesto. Hago una planificación de la propuesta y una planificación de la obra. La planificación de la propuesta es, ¿qué sería? ¿Cómo organizar la propuesta? ¿Quién se va a hacer responsable de qué? ¿Cómo nos vamos a organizar en el trabajo? Y la planificación de la obra sería, ¿cómo sería la planificación del proyecto en sí mismo? Y esto por un lado, este sería como la parte técnica. Y de la parte económica de la propuesta, porque va a tener dos cosas mi propuesta. ¿Cuánto voy a cobrar por desarrollar la construcción o desarrollar la ingeniería? Y tengo que explicar cómo voy a desarrollar el proyecto, que sería la metodología de trabajo. ¿Okay? Para desarrollar, estas son las dos grandes cosas. ¿Sí? Antecedentes económicos, o la propuesta económica y la propuesta técnica. Acá va un montón de cosas que después lo vamos a ver. Entonces, cuando las preguntas, voy a preparar la propuesta y voy a empezar a preparar el presupuesto. En definitiva, cuánto va a terminar saliendo la obra. ¿Ok? Y para poder hacer esto, voy a analizar. Voy a hacer el cómputo, ¿sí? Y voy a identificar las partidas. Voy a identificar cuáles son las grandes áreas o las grandes partes de la obra que merecen un poco de atención. Muchas veces sucede que se toman y se analizan algunos parámetros
que son importantes, que hacen a la cubicación y a la identificación de partidas. Por ejemplo, en una obra nos pasó, estábamos viendo un acueducto, imaginen que esta es la línea roja, es el acueducto, ¿sí? Perdón, no sé dibujar muy bien, y el proyecto decía que ustedes tenían que hacer esto, ponían la tubería acá, excavaban todo esto, perdón, excavaban todo esto y tenían, y entonces el cliente decía que, perdón, el pliego decía que la tapada era de 1,20 m, la tapada era de 1,20 m más la tubería 1,50 m, perdón, 1,60 m, y ese era el volumen de excavación. Tenía esa altura, el volumen de excavación. Resulta que eso era perfecto y esa era la tapada mínima, ¿sí? El tema está en que la tubería cruzaba por un lugar que el terreno hacía así. Entonces, cuando el relleno, perdón, puedo poner con otro color que se vea mejor. Lo vamos a borrar. Un minuto. Ay, todo, borré todo, perdón. Lo vuelvo a hacer, chicos, perdón. Entonces, imagínense la tubería, como les digo, ¿sí? El terreno era así, y el pliego decía que íbamos a cortar 1,20 m. Entonces, cuando cortábamos 1,20 m, el 1,20 m estaba acá. ¿Sí? Pero resulta que este era el 1,20 m. Pero en la realidad de la visita de obra se vio que todo este volumen no estaba previsto. Es 5% adicional a lo que se había previsto en el pliego, ¿sí? Entonces, tuvimos que hacer este análisis, el análisis de revisar el alineamiento para confirmar que este 45% había que excavar. Lo demás, en las preguntas, el mandante dijo que eso no lo teníamos que considerar y que ese volumen adicional del 45% teníamos que incluirlo dentro de los costos del proyecto. Con lo cual, el precio por metro cúbico de excavación generó y cambió y creció muchísimo. Entonces, ese análisis que hicimos repercutió sobre todo en la cubicación, porque el costo de mover 1 metro cúbico ahora era equivalente a mover 1,4 metros cúbicos. ¿Está bien? Entonces, una vez que tengo la ubicación, la identificación de partidas, empiezo a trabajar con varias de las actividades que figuran acá para analizar. Análisis de precio unitario, ¿ven? Materiales, mano de obra, equipos, ¿sí? Analizamos la justificación del precio unitario, y determinamos el precio por unidad de medida, ¿no? Por la unidad de medida, ¿sí? Analizamos los costos de obra y después identificamos cuál va a ser la organización de la obra que va a afectarse, personal, si hay alguna instalación, algún equipamiento, los gastos generales de obra, ¿sí? Las estrategias de la propuesta, cómo voy a ir con mi utilidad, cuánto quiero ganar, por el proyecto. Estoy complicado, estábamos en la época de COVID y no tengo obra. Y bueno, por lo menos que cubra costos y que me deje un margen mínimo. ¿Listo? Ese va a ser el porcentaje de utilidad. El tipo de obra. El tipo de obra me va a dar algunos impuestos. Esto está preparado para Chile. En general, podría ser que tuviese, depende del proyecto, distintos tipos de impuestos, ¿sí? O por ejemplo, aquí
van a construir o van a trabajar en la construcción en alguna localidad y lo que les comentaba alguna vez, y el municipio, el lugar les cobra una tasa X por construir o por trabajar en ese municipio. Entonces, eso afecta los impuestos que tengan que pagar. Cuantificar el riesgo, ¿sí? Todos los imprevistos, esto que les comentaba, ¿sí? Esto es un riesgo. Si estoy, imagínense, aquí esto es un río, ¿sí? Y tengo que hacer un canal que es así. Y tengo que tengo que colocar una tubería aquí. Y aquí hay agua. ¿Sí? Y cuando van a la visita, todo esto es agua. Y cuando van a la visita, este material es granular. ¿Qué opinan? ¿Acá puede ser que haya agua o no? Y si hay agua, tienen que cuantificar ese riesgo. ¿Se entiende, chicos? Sí, se entiende. Bien. La organización de la empresa para la licitación, lo que hablábamos. Gastos generales de la oficina central. Voy a tener algún grupo de gente. ¿En qué grado va a ayudar la oficina? No solamente para preparar la licitación, sino en la época de construcción, ¿sí? Los gastos, los tipos de contratos, cómo va a ser el tipo de contrato, ¿sí? Si hay garantías, ¿sí? Me van a ayudar con los gastos generales indirectos. La planificación de la propuesta, como hemos dicho, hacer la planificación de los recursos y cronogramas. La curva ocupacional, cuándo voy a necesitar la gente, cuándo voy a necesitar los materiales. Programar el uso de los equipos, ¿sí? Y el flujo de caja. ¿Se acuerdan lo que dijimos en algún momento? Dijimos, ¿cuándo voy a tener los momentos? El mes 1, el mes 2, mes 3, durante la construcción, en los que voy a tener que sacar dinero de mi bolsillo y cuándo lo voy a recuperar a esto. ¿Cuándo me toca recuperar? ¿Cuándo va a ingresar dinero? Y va a ingresar dinero en el mes 3, perdón, en el mes 4, de lo que certifiqué el mes 1. O va a ingresar en el mes 1. Va a depender de lo que diga el pliego. Entonces, ¿cuándo están los ingresos y cuándo están los egresos? Y en función de eso, me va a definir cuál va a ser la cantidad de dinero que voy a tener en mi bolsillo para hacerle frente a esta obra y analizar y que sirva esto para manejar los delays entre los egresos y los ingresos. ¿Ok? Y eso estamos hablando de los costos financieros del proyecto. Entonces, con todas estas actividades voy a poder determinar cuál es el presupuesto final. ¿Cuál va a ser mi oferta? ¿Ok? ¿Cuál es mi oferta? Y eso es lo que vamos a charlar. De hecho, se lo comenté así muy rápido. Eso es lo que vamos a charlar la semana que viene, un poco más en detalle, de acuerdo a lo que diga la Ley de Obras Públicas. Pero a ver, para cualquier licitación, esto siempre, para cualquier estimación de precios para un trabajo X, siempre esto se debe hacer. Siempre se tienen que cumplir con todos estos estamentos. Cuando queremos apurarnos y avanzar rápido para determinar un precio que cubra una necesidad de un cliente, ¿sí? Genera muchas veces que este número puede ser así de grande o así de pequeño. Entonces, cuando tengo menos estudios y menos información de base, la variación o los riesgos asociados a un precio de una oferta tienen una fluctuación que puede ser muy grande si hay poca información, como ¿sí? O pequeño, así, si es que tengo mucha información.
porque estoy buscando mis riesgos. ¿Ok? La semana que viene vamos a hablar un poquito más de lo que es licitación, para que lo vean, ¿sí? Y la semana que viene también vamos a charlar un poco más de la variación, cómo es el proceso que se usa en una licitación pública para el manejo de precios. ¿Ok? Y me comprometo, antes de que termine la semana, a hablar con el ingeniero Ibáñez y con la facultad para definirles cómo vamos a hacer con la nota final o cómo vamos a hacer con el cierre de la cátedra. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? No. Profe, Sí. ¿se sabe la fecha de entrega del trabajo número 3? O sea, el que estamos haciendo. No, no lo hemos puesto. No sé si está la Vale acá. ¿Vale? Lo he visto. Pero, a ver, ¿cuándo queda? ¿Cómo van con el práctico 3? Voy a tener... A ver, definamos en conjunto. ¿Qué les parece? A ver, ¿el 2 o la semana siguiente? ¿El 2 o el 9? ¿Qué prefieren? Entre el 2 o el 9 deberíamos... Listo, el 2 y el 9 hacemos la presentación del trabajo práctico 3 y del trabajo práctico número 4, o el 4 lo hacemos para el... En principio lo hacemos el 9, voy a hablar con el ingeniero Ibáñez, y si no, lo hacemos para el día siguiente, para el martes siguiente, ¿les parece? Para el 9, para el 16. En principio, los dos el 9, y voy a hablar con el ingeniero Ibáñez si lo hacemos para el 16 al siguiente, al práctico 4. Y del 4 las consignas todavía no están. Me he olvidado mandárselas, chicos, la verdad. Me he olvidado. No hay Se las voy a problema. mandar en un ratito. En la tarde les mando la consigna. Buenísimo, muchas gracias. No, de nada, chicos. Estamos en contacto. Hablamos la semana que viene. Les mando un abrazo grande y a cuidarse. No sé si hay alguna otra pregunta, perdón, antes de cerrar. Profe, yo tengo una consulta Sí. del práctico 3. Lo escucho, señor. Que hay que hacer el terraplén, digamos, que dice una parte que se hacen por capa de 0,5, digamos, se trae la camionada, se nivela 0,5 metros, pasa la planadora y después se vuelve a poner otra capa, se nivela 0,5 y vuelve a hacerse así el proceso. Sí. 0,5 dijiste, perdón, metros, ¿no? Sí, 0,5 metros. Sí. Sí, es que si había otro baldón, estaba mal. Repetime entonces la pregunta. Correcto. Bueno, viene el camión con el material, lo desparramos, lo tira, se llega a la cota de los 0,5, pasa a la planadora y después se vuelve a repetir el proceso hasta llegar a los metros de cada terraplén. Correcto. Bueno, eso era nomás. Sí. Lo que sí te comento, a ver, en realidad la nivelación lo que haces es emparejarlo. Se trata de hacer una nivelación, pero la verdad es que no es tan preocupante, no es tan importante que eso quede perfectamente nivelado, no tiene que quedar perfectamente nivelado, ¿sí? Lo que haces es dar un margen, un rango, que lo dan las especificaciones, o te lo deberían decir antes de arrancar, de cuál sería el más menos. Y el más menos no está, porque si vos tenés que hacer un terraplén que tiene 20 metros, y si la primera capa tiene 40 y la segunda tiene 45, o 50 o 55, no pasa nada. El único problema que hay es que si el tipo de compactación no es el único problema que hay es la limitación del equipo de compactación.
¿Por qué? Porque puede pasar, si acuérdense que un rodillo vibratorio en general se usa para los distintos tipos de suelo, compactan de arriba hacia abajo. Entonces, como compacta de arriba hacia abajo, puede ser que la capa en algún lugar tenga 40 y en otro tenga 70, esos 70 centímetros no los va a compactar completo. Entonces puede ser que tengan un problema después de consolidación. Por eso se limitan algunas veces y se pide esa nivelación entre comillas, pero no es una nivelación en sí misma. ¿Ok? Ok, bueno, gracias. De nada, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, otra consulta. Hay unos ítems que ¿Quién dicen habla? definir ¿Cómo? Perdón, ¿quién habla? Así los ubico. Laureano. Laureano. García. Sí, te escucho, Laureano. Sí, Laureano, te Hay escucho. otros ítems que dicen a definir. Por ejemplo, el horario de trabajo, la cantidad de horas a trabajar. Eso es a criterio de nosotros. A ver, la idea es que definan con los equipos que van a necesitar y vean si conviene más hacer doble turno o un solo turno. ¿Sí? Bien. En general, no van a trabajar 8 horas, no es que van a trabajar, uno van a trabajar 6 horas, el otro 3, van a trabajar 3 y el otro trabajarán 12 o 14. Sí. No es, la idea es considerar o un turno o 2 turnos. Bien. ¿Sí? Entonces, Entonces, si están trabajando en un turno, serían 11 horas, aproximadamente 10, 11 horas, y si trabajan doble turno, estamos hablando de 20, 22 horas. bien. Profe, en cuanto al precio de los equipos o alquilar los equipos, digamos, ¿cuánto, o sea, de dónde lo podemos sacar? Fíjense, a ver, para la segunda parte del práctico ustedes tienen dos partes. La primera parte del práctico ustedes tienen que definir ustedes los equipos. Y para la segunda parte del práctico, en el manual de Caterpillar, en el capítulo de costos, donde se habla de los costos de las máquinas, al final hay un itemizado con un precio estimativo en dólares para el costo horario de equipos. Utilicen esa información, chicos, por favor. El que consiga algún otro precio más de mercado, úselo. Pero en definitiva, si no usan lo que está en el manual de Caterpillar, es suficiente. No es problema. ¿Ok? ¿Otra pregunta, chicos? Ok, gracias, profe. No, de nada. Ingeniero, ¿las correcciones las está mandando por el Drive o en dónde la van a subir? Con Valentina, vamos a manejar, eso lo manejamos con Valentina. Entonces, eso se lo preguntamos a ella. Sí, las correcciones prácticas debería ser que la veamos con ella y que ella les comunique a cada grupo para que no haya problema y les llegue rápido a hacer las correcciones rápidamente. Bueno, gracias. No hay nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no, no sé si queda alguna otra pregunta, perdonen. Bien, chicos, entonces, nos hablamos la semana que viene, perdón. No, yo le decía que a medida que sigamos con el TP le podemos preguntar a usted entonces Por supuesto. por privado. Ok, Sí, muchas chicos, a ver, chicos, miren, si les parece, usted lo manejan como quieran. Por ahí, si, como les dije en otra oportunidad, para los prácticos que estamos charlando me preguntan a mí, lo pueden hacer por privado. Yo creo que si por ahí sirve que lo pregunten en el grupo general,
lo hacen, y entonces la pregunta, si hay alguno que tenga la misma duda, a lo mejor podemos resolverle la pregunta, la duda a otro, o a lo mejor no analizó un tema X y ahí ese compañero lo está ayudando. Lo manejan ustedes, preferiría que fuera así para poder ayudarnos entre todos, pero ustedes lo deciden. ¿Está bien? Ok, muchas gracias. No, de nada. ¿Algo más, chicos? Bueno, chicos, que anden bien. Buena semana. Hablamos la semana que viene.